Hola, buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de arquitectura. Hoy estamos dentro del ciclo de arquitectura para no arquitectos, en el ciclo de arquitectura y literatura. Bienvenidos a todos y muchas gracias por hoy estar aquí. Hoy nos acompaña Edgardo Freiselinar, que alias Chester, es arquitecto, profesor, tiene un máster hecho en Barcelona, en este momento está haciendo su tercer año dentro de un doctorado en la Universidad WIC de Barcelona, y hoy nos va a acompañar en este ciclo de arquitectura, así que además nos puedo explicar el lujo y el hermoso ciclo que vamos a tener por delante. Hola Edgardo, muchísimas gracias por estar hoy acá. Hola Serena, gracias por invitarme a vos, que tuvimos la suerte de conocernos hace 2 años en el curso de la Sociedad Central, que dimos con Norberto Feal, que la pasamos tan bien, y agradecer a la facultad, como siempre, a la Universidad de Palermo, que son tan productivos y tan proactivos en todo el trabajo y lo que tiene que ver con nuestra profesión. Así que muy agradecido, Serena, que pensaste en mí. Y pensaste Muchísimas en mí, gracias. ¿eh? Gracias. Con Edgardo nos conocimos en un curso que dictó en conjunto con Norberto Feal en la Sociedad Central de Arquitectos sobre escritura, que fue un curso maravilloso, la verdad, muy enriquecedor. Y hoy vamos a tratar de ponerle esa hermosa energía que tuvo ese curso, a volver a repetirla para que todos se puedan divertir en este ciclo con lo hermoso que hay para mostrar. Antes de comenzar, como el Muy ciclo ya bien. saben, se llama Literatura más Arquitectura, como les dije, Edgardo es arquitecto, pero la pregunta es, ¿cuándo es que empezó la pasión por la literatura, por encontrar la arquitectura en esas palabras? Mira, de muy chico, con mi hermano, pasábamos largas temporadas en el campo de la familia de mi mamá, y en el campo vos sabés que hay mucho tiempo libre, mucho tiempo ocioso. Y yo tenía acceso a una biblioteca muy buena que tenía mi tía abuela, que era de origen inglés, y mis tíos compraban un libro, había muchos libros de último, muchos latinoamericanos o libros europeos. Y bueno, desde muy chico empecé a leer en esas tardes, esos veranos, esos inviernos, para complementar el juego que hacíamos con mis primos y todo en el campo, y mi hermano. Y cuando yo empecé el secundario en el Nicolás Avellaneda, ahí ya empecé a descubrir que me gustaba mucho la literatura. Teníamos una profesora fantástica llamada Mirta Ferrari, que falleció hace un par de años, que nos inculcó muchísimo en la literatura, invitaba personas que estaban, personalidades que estaban en ese momento, eran los años 70, una época medio complicada, leíamos libros que estaban prohibidos, libros que debatíamos. Recuerdo el libro Demian de Hermann Hesse, un libro fantástico, una tontería, una cosa de la época de prohibición, pero quiero decir, un libro que para los adolescentes es maravilloso, ¿no? Y bueno, y ahí empecé, yo leía mucho, escribía, había concursos, y después, bueno, con el paso de la arquitectura, el estudio, la facultad que fue todos los 80, bueno, fui descubriendo que había becas que tenían mucho que ver con arquitectura y literatura. Y leía mucho y en historia principalmente, fui docente de Historia 3 hace muchos años en Ascencio Martínez, en la Universidad de Buenos Aires, en FADU. Bueno, y era una época, bueno, por descubrir cosas que uno tenía aspiraciones de ir para más adelante, Entonces, tuve la suerte de hacer unas applications para Estados Unidos para hacer un máster hice en 5 universidades y quedé en una sola que se llamaba Illinois at Urbana-Champaign, que es de Illinois, una universidad de las top 5. Bueno, pues lamentablemente yo pedí una assistantship, una application para asistencia económica, y en esa época estaba la apertura, Serena, del 89-90, de la caída del muro, los rusos estaban Ujú. en ese momento saliendo de ahí, de todo el tema del muro, bueno, y competí por un tema de TOEFL, quedé afuera, tenía que volver a presentarme y apliqué para Barcelona con Keklas. Y ahí, con Keklas, viajé a principios del 92. Ahí descubrí, Serena, que cuando Keklas hablaba y daba sus clases, la literatura estaba en toda la arquitectura que él daba, porque el máster fue sobre historia, ciudad, arquitectura, y Keklas se sentaba y hablaba sobre filosofía, sobre ciudad,
¿no? Yo creo que Glass fue un gran, sigue estando vivo, está medio jubilado, vive en Mallorca. Tengo el deseo de algún día de hacer una entrevista, un libro de él, algo como exalumnos siempre nos da esa oportunidad. Es un hombre muy atareado. Y bueno, Keglas despertó mucho en nosotros, los que hicimos ese curso, ese máster ese año, que fue en 92, 93 y 94, donde la literatura, Serena, estaba en todas las cosas. Entonces, cuando uno planteaba una crítica de arquitectura o un paper o algo, siempre iba en busca de la literatura, siempre iba, era como un referente. La filosofía, Walter Benjamin, principalmente como filósofo de base en esa época, y bueno, un montón de la escuela de Leipzig, que estaba trabajando mucho Keglas en su momento, que estaba en un momento importante de su carrera como crítico de arquitectura. Bueno, fue un poco de chico la idea de tanto leer o escribir, y en ese máster es como que nos dimos cuenta, la mayoría, que la literatura era un referente directo de la arquitectura. Se podía encontrar arquitectura, estaba basado en la vida, en la ciudad, la vida pasaba en arquitectura, en todo tipo de arquitectura, en todo tipo de ciudades, en metrópolis, en ciudades anteriores, ciudades revolucionarias, bueno. Un poco fue eso, y siempre seguí escribiendo, siempre tuve la suerte de seguir escribiendo, seguir estudiando, y con el tiempo nos reencontramos con Hernancito Bisman, que yo éramos amigos de chicos, de jovencitos, y bueno, trabajando, colaborando, tuve la suerte que él publicara un libro, un primer libro, Fractales de la Modernidad, lo hicimos en el año 14, que son montones de trabajos de esa época. Fue una recopilación de trabajos de papers, de los pensamientos del Master. Y bueno, y también me dio oportunidad de trabajar en revistas, de Weber o en publicaciones. Y bueno, y fue esa beta que fui desarrollando mucho más intensamente. Serena, así fue un poco el recorrido. Fue un recorrido, sí. Ahora es como que me siento y directamente hago referencia cuando hago trabajo. Estaba contando un nuevo paper que estoy haciendo de Bonet, que yo le tengo mucho afecto a Antonio Bonet. Bueno, siempre está basado un poco en literatura o un poco en esa búsqueda que tiene que haber, ¿no? En la referencia, filosofía, literatura. Bueno. Totalmente. Más o menos. No, por favor, un lujo. Vamos a tener, este ciclo será, no, se van a ir, agarren una lapicera y un papel porque se van a ir con un montón de referencias, libros, cosas para buscar, porque va a estar muy interesante. Bueno. A todos los invitados les recuerdo que tienen disponible el chat para comentarios, preguntas. Yo estoy súper atenta a lo que quieran comentar o preguntar. Eso, siéntanse libres de participar porque nos encanta leerlos. Si te parece, Edgardo, comparto pantalla y comenzamos. Sí, cuando quieras. Ahí voy a compartir la pantalla. Bárbaro. Muy bien. Bárbaro. Y acá le vamos a poner, acá, perfecto. Se ve perfecto, Bueno, ¿no? bárbaro. Bueno, la idea que hablamos con Serena fue un poco, le dimos un título, la interpretación literaria de la arquitectura, ¿no? Y tomar, como dijimos previamente con Serena, que lo hemos hablado y lo hemos trabajado también en el curso, los textos como herramienta de crítica de arquitectura y como referencia, ¿no, Serena? Para poder Totalmente. referenciarnos cuando tenemos que hacer tanto un paper, una memoria descriptiva, Serena como arquitectos, hacer una presentación en historia, en literatura, en la facultad, Totalmente. o cuando uno quiere hacer algo que tenga que ver con inquietudes, cuando produce un paper o un trabajo, ¿no? Siempre hay esas citas, esos elementos que son disparadores, Serena. Un poco pusimos acá en el trabajo que compartimos ayer, Serena. Así Así que es. cuando quieras, Serena. Ahora ahí sí. Ahí está. Separamos, ya lo hablamos con Serena, en dos etapas. Un poco los principios del siglo XIX, donde la sociedad, los cambios, la ciudad de arquitectura son vertiginosos a partir de la
revolución industrial que se da en Inglaterra a partir de 1780 en adelante, Inglaterra comienza con cambios increíbles, donde, bueno, ya sabemos que la aplicación de la máquina de vapor produce una situación muy comprometida para los trabajadores que son rurales, donde van perdiendo esa mano de obra, Serena, esa forma de vida que era ancestral, que era casi medieval, era como una corte con lo medieval, y comienzan a emigrar o malvenden sus tierras. Bueno, hay todo un cambio social. Ellos se miran a las ciudades como Londres o ciudades importantes, a las periferias, donde ya comerciantes enriquecidos habían armado sus fábricas, principalmente textiles, sí, y comienzan a trabajar como mano de obra. Es nada que ver con su trabajo original, sino que hay un cambio de role-playing en esa situación. Sí. Ese es el grupo que después se va a llamar el proletariado urbano, Serena. Totalmente. Pero hay un surgimiento de una clase social que se llama gentry, que es a la clase que pertenecen, tanto sea Jane Austen, podría ser las hermanas Brontë, son hijas de reverendos que tienen que ver con reverendos de la religión protestante anglicana inglesa, donde pueden estar casados, pero pertenecen a una burguesía acomodada o la nobleza baja que ocupan esos cargos, gente ilustrada, o sea, provienen de ese tipo de extracto social, una sociedad estratificada como la inglesa, ¿no es verdad? Sí. Es interesante, Serena, porque esa gentry está formada por antigua nobleza baja o caballeros que tienen que ver con la tierra, nuevos comerciantes, o que es una forma de ascenso social, o militares, tanto de tierra o de la marina, que es la forma de ascenso social. Y va conformando esa nueva gente, esa nueva sociedad, sí, donde el referente más importante es el dandy, Serena, el dandy, es el personaje principal, esos hombres dandy, que son los que uno puede ver y leer en tanto en los textos de Jane Austen, de Brontë, o principalmente un dandy podría ser Lord Byron, aunque es un hombre privado, podría ser Polidori, podría ser Shelley, el marido de Mary, que es la que escribe Frankenstein. Bueno, un montón de personajes que van surgiendo. Eso se va complementando lo que se llama época de la regencia, la época eduardiana, a partir del principio del siglo XIX hasta el año 20 y pico de ese siglo, que acompaña todo este cambio, Serena, importantísimo que tiene social, con la revolución industrial, y social, económico, y cultural, político, todo, político, social, paradigma también, y la ciudad, y todos las personas que intervienen en esta situación. Totalmente. Ese es un poco el arranque, esta literatura, y buscar unos ejemplos, Serena, para poder ir detectando ese apoyo de la arquitectura. El primer texto, que no es de los más maravillosos que yo leí en mi vida, es Lord Byron, El Corsario. Esta publicación tiene 3 textos: Lara, El sitio de Corinto y Mazepa. El Corsario es siempre, acuérdense que Byron es un excéntrico que se va de Inglaterra, como Shelley, como Polidori, se van y hacen su vida en otros países, investigan. Cuando escribe Shelley, está con Polidori, escriben en un palacio, en un castillete cerca de Ginebra. Convivían en el grupo de convivencia. Byron, en esta situación, escribe uno de los mejores textos que yo leí en mi vida, que es El sitio de Corinto. Es una relación que él ahora está del lado de los... Él muere, acordate, Serena, en las guerras de Grecia. Entonces, Corinto es un poco una referencia de esa Grecia ancestral,
que cae en manos de los infieles, en manos de los musulmanes. Musulmanes, sí. Cuenta la historia de un hombre que tenía una mujer que amaba mucho, pero por situaciones él pasa a estar del lado de los musulmanes, que son los que van a vencer a Corinto. Sí. Entonces, toda la relación que hay, cuando él descubre que el gobernador y ella, su amada, están en Corinto, viaja de noche, va, pero bueno, la situación da que él está del lado del enemigo, que va a ser el que gana, y la mujer que él ama, de su padre, es el gobernador, van a perecer en esta situación de conquista de Corinto. Es un poema, o en prosa, maravilloso, que hace constantemente referencia a la ciudad de Corinto, una ciudad ancestral, una ciudad mitológica, una ciudad griega, ¿no? Con todo lo que pasa de ser cristiana a ser musulmana, a integrar el Imperio Otomano. Totalmente. Me pareció un libro de referencia como para arrancar, porque es una poesía todo el libro. Y bueno, van a encontrar en todo este libro referencias de arquitectura. Yo hice un pequeño extracto, Ceres, del texto, ¿no? Sí. ¿No? Es largo, pero es interesante ver cómo él describe, ¿no? La batalla, la permanencia, la fortaleza, una ciudad amurallada, ¿no? Dice que una muralla, una fortaleza que es como una roca que nunca fue inviolable, antiguamente inviolable, ¿no? Una roca que está arriba, algo que está como inexpugnable. Y después describe las bóvedas, el campanario, el altar, las reliquias, los objetos, los vencedores, los cristianos, los muertos, o sea, los musulmanes, todos estaban detrás de la muralla desmoronada. La muralla es un elemento importantísimo de la arquitectura, por supuesto, de estas ciudades fortificadas, pero también tiene mucho que ver con todo el contexto literario de este momento, que aparte de Byron, otros que vamos a ver, como Shelley, Polidori y todo lo demás, tienen que ver con esta literatura que se llama gótica, que se dio mucho en esta época del siglo XIX, donde las murallas, las montañas, todo lo que tiene que ver con ese estilo, Serena, la ruina, tiene que ver con ese halo, ¿cómo se llama? Ese decorado o esa situación que marca los textos, Serena. Uh-huh. Entonces, fíjate que cómo va describiendo toda la batalla final y dice, así fue conquistado Corinto. O sea que cayó como cayeron todas las grandes ciudades porque tiene más fuerza. Esto es parte para que darse un poco de cuenta que cuando uno investiga, uno lee, uno puede citar estos textos, pueden ser disparadores, como vimos alguna vez en el curso, disparadores o apoyaturas de algo que uno quiere decir. Sí. Bueno, ¿te parece bien el siguiente? Hermoso. Hermoso, sí. Bueno, hablamos de nuestra querida Jane Austen, hija de un reverendo que pertenecía a la gentry, a esta burguesía rural o alta burguesía rural, mezclada con gente de la nobleza baja, bueno, y todo eso que hablábamos antes de comerciantes, enriquecidos, bueno. En la abadía de North Anger, ¿no? Está bien pronunciado, sí, de Abbey, la abadía, fíjense que está siempre dando vuelta a través de una abadía gótica. Gótico. O sea, lo gótico comienza a manejar lo que es la ruina, lo gótico, lo oscuro, lo tenebroso. Bueno, está rodeando siempre y Jane Austen, que es una mujer inteligente, una mujer moderna, una mujer avanzada, también produce en este libro un libro contemporáneo con los demás, como Shelley, como Polidori, ¿está? Donde está enmarcado dentro de lo que se llama la literatura gótica. A ver, hago el texto. Vamos a ver el texto. Aquí está. Veamos el texto, a ver. Dice, cuenta cómo era la vida de esta familia, los Tinley, que vivían en esta abadía. Dice, no había mundo que los Tinley inspirara interés por los edificios antiguos. Fíjense cómo está marcado, edificios antiguos,
palacios, sueños de amor que iban con palacios, castillos, abadías, está explorar murallas, torreones, elementos, fíjense, que se van repitiendo en todos los textos de ese corte de tiempo. Las abadías que pueden ser abandonadas o no. El texto anterior de Byron es del 14, este ya es del 17, la publicación de Austin. O sea, las formas de habitar, estas formas de estas personas que habitan estos lugares, que tienen oscuridades, que tienen pasadizos, ¿no? Que hay algo de terror con todo esto, hay como un ambiente tenebroso. Totalmente. Con luces muy marcadas, un lugar Sí, que te invita a sombras, vivir piedras, murallas rojas, frío. lugares que están abandonados en la abadía porque es enorme, habitan una parte sola de la abadía, y bueno, bla, 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 bla. Esto va dando todo ese contexto que tiene que ver con Esa forma de vivir. esta forma de vivir y esta literatura que va surgiendo. Y fíjense que la arquitectura es una referencia, es donde se desarrolla. Ahí le voy. Siguiente, a ver, ¿qué era? Que no me acuerdo. Frankenstein, el Prometeo moderno. Bueno, este es el caso típico. De hombre nuevo, ese hombre formado por fragmentos que que lo genera un padre que al final no lo quiere. Hay toda una lucha que Mary traslada su situación particular, una relación complicada con su padre, al texto. Ya del creador, desde el doctor Frankenstein, no lo quiere lo que genera este hombre que es monstruoso, que es enorme. Bueno, muchos dicen que tiene que ver con ese planteo de la Revolución Francesa, el hombre nuevo, el hombre que surge del nuevo régimen, ¿no? Del antiguo régimen, y está a la escala de obras magníficas como Boulez o Ledoux, Claro. los maravillosos revolucionarios, como decía Emil Kaufmann, de fines del siglo XVIII. Bueno, todo este contexto que todos pueden conocer, que es muy conocido, se desarrolla en abadías, castillos, oscuridades, en la noche, en los cementerios, En la sombra. en torres donde puede acceder la electricidad para darle vida a él, a este monstruo generado por Frankenstein, y toda esa relación tortuosa que tiene tanto el monstruo con su padre creador, de que lo quiera, él no lo quiere, y bueno, es todo el drama que tiene el texto. Un texto magnífico y un texto que está apoyado mucho, mucho en toda esta novela gótica que se llama en su momento. La arquitectura se repite la misma, Serena, se va repitiendo la misma situación. El que viene. Acá estamos, ¿no? Los castillos colgando en precipicios de montañas, ¿no? En los Alpes, ¿no? Los pueblos de Chamonix, lo pintoresco, la neblina. La neblina, el Mont Blanc, los Aguilos. O sea, date cuenta que es todo como un texto que ella va desarrollando, donde va situando al monstruo y a todo el puente. Ascienden, lo sublime, las montañas nevadas, los glaciares, ¿no? Todo tiene que ver con esa situación de la arquitectura, que puede ser arquitectura construida o arquitectura también natural, porque acordate, Serena, que el Mont Blanc, o lo que dice acá los glaciares, también tienen esa forma arquitectónica natural, ¿no? Del hielo, ¿no? Da todo como un contexto que tiene que ver con lo pintoresco. Sí. Uno lee estas palabras, ve la portada del libro y va leyendo esas palabras, además de escucharte, ya se puede imaginar el espacio, las sensaciones. Son lugares, el doctor Frankenstein trabaja en lugares tortuosos, lugares inaccesibles, lugares ruinas o lugares para que no lo encuentren. Es el 18, vamos viendo los años, ¿no? Totalmente. Igual son bastante modernos, son bastante de vanguardia. Sí, pero para ir marcando cómo vamos avanzando en el tiempo y cómo la literatura... Claro, en el tiempo y más o menos en la época esta que seríamos, que dijimos, está acá ya lo que tiene que ver con regencia y la época georgiana.
Bueno, este es el libro, como yo te dijera, Serena, es el libro principal de que se toma la literatura gótica. El castillo de Otranto. Otranto es una ciudad al sur de Italia, en la Bota, en la parte de abajo. Y bueno, es todo lo que tiene que ver con todo lo que pasa en este castillo, el terror, bueno, todo lo que está acá tiene que ver con esa descripción que vimos, pero pasa en un castillo. Las almenas, los lugares donde, en los calabozos, en los pasadizos, bueno. Imagínate, Serena, que todo esto es un contexto muy fuerte que sostiene el texto, ¿no? Sí. Y otra cosa, Serena, acordate que lo hemos estudiado en un momento cuando estudiamos jardines a la inglesa. En ese Sí. momento caminabas por el jardín y ¿qué aparecía? De repente una ruina de una torreta, o una ruina de una columna. O sea, todo este tema de las ruinas tiene mucho que ver con ese gusto de esa época del siglo XIX, también aplicado a los jardines. Sí. Ver un poco el texto. En la parte baja del castillo, los claustros, ves intrincados, Claustros. la ansiedad de encontrar la puerta, o sea, el silencio horrible que reinaba en los subterráneos, ¿entendés? Los murmullos. Murmullos que sacudían terror. Manfred, Bisagras oxidadas. claro, oxidado, y Manfred, que era el personaje, le ordenaba a sus sirvientes. Este libro es del siglo XVIII, es en que es como el puntapié que para los que vienen después. Ok. Para estos autores que van viniendo después. Es como si fuera un libro que se leyó y se tuvo muy en cuenta en esa época del XIX, aunque es del XVIII. Cuando veamos más adelante las cumbres borrascosas, no sé si vienen después, a ver. No, Polidori. Polidori es el doctor Polidori en esa misma noche que Shelley escribe Frankenstein. Polidori escribe El vampiro, cuento del vampiro. Polidori convivía con ellos en esa casa y era un tipo que tenía mucha relación con Byron. Aparentemente, Serena, yo no sé si es verdad o mentira, parece ser que el cuento sale firmado por Byron, porque el conocido era Byron. Polidori claro. Y aparentemente esta lucha que tuvo Polidori a través del tiempo de poder Ponerle su nombre. como autor, terminó en un suicidio. Después se lo nombra como autor el vampiro. El tema del vampirismo es una época que también corresponde a esta El gótico. época de la literatura gótica. El vampiro es un personaje principal en este tipo de Serena, un personaje de arquitectura. Estos ambientes tenebrosos, o la arquitectura de los castillos o de las ruinas, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa situación. Ya el tema del vampirismo es otro tema que no viene al tema, pero para que veas que fíjate qué oscuro y qué situación que está como lindante ya de lo demoníaco, ¿no? Porque el vampiro de una manera u otra está dominado por lo demoníaco. Total. ¿Y qué dice el texto? A ver. Sí. Pasaron el hombre, bueno, a la avidez, Caritos. Claro, habla como que el vampiro ve a esta sociedad, porque acuérdense que el vampiro es inmortal. Sí. Porque una vez que pasa esa situación, y cómo va recorriendo, ¿no? Las amistades, las ciudades desiertas, la noche, Bruselas. Fíjense que tiene que ver con todo esto, garitos donde apostaba, lugares que tienen que ver siempre al borde de la ley, Serena. Es un vampiro que está en la noche, se alimenta de la noche y se alimenta de esa situación, ¿cómo se llama? Al borde de la ley, una situación que lo favorece para esa situación de vampirismo, ¿entendés? Sí. 19, y fíjate cómo va nombrando ciudades, es importante. También. Ciudades van conteniendo a estos personajes, o sea, ciudades que ya están entrando
muy de a poco van dejando de ser las ciudades que conocíamos y se van convirtiendo de a poco en metrópolis. Claro. Roma no, Bruselas un poco, pero si hablamos después de París o de Londres, van transformándose de a poco, Serena, en las metrópolis que ya a partir de los años 30, 40, 50 del siglo XIX, ¿no? Comienzan a transformarse. En el caso de Barcelona, que es periférica, el 59, con el plan. Sí. Bueno, pero para entender un poco que este personaje deambula la noche y deambula las ciudades, y ciudades que tienen que ver también con, no son centrales, pero bueno, en ese momento centrales podría ser Londres, podría ser París. Claro, totalmente. Ahí vemos la próxima. Bueno, acá tenemos uno de mis textos preferidos, Cumbre Borrascosas. Yo me recuerdo que el gran Georges Bataille, yo tengo un libro de Georges Bataille, que habla sobre literatura y erotismo. Se los recomiendo. Georges Bataille es el gran filósofo de mitad del siglo XIX, del XX, sí. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Hay un gran texto de erotismo de él, que la tapa de la publicación principal es El éxtasis de Santa Teresa, de la obra de Bernini, que está en la iglesia de Victoria, en Roma, debe ser la mejor escultura del barroco. Erótico, la sublimación del erotismo. Bueno, ¿qué dice Bataille? Dice, increíble que una mujer como las Brontë, las hermanas Brontë, la otra escribía Geneigre, ¿no? Hayan escrito cosas tan pasionales, Serena, siendo mujeres sin hombres, mujeres que están rodeadas de un ambiente de mucha cultura represiva, patriarcal, ¿no? Serena, el padre era el que manejaba como clérigo toda la parroquia o la familia, y escribe esta maravilla donde podemos citar, Serena, que Borrascosas es lo que se llama el amor salvaje, Serena. Claro. El amor salvaje que se da previo a esta época que hablamos al principio, de esa época georgiana, esa época donde hay como más caballeros, está el dandy. Y acá es la tierra, la casa, el castillo, el palacio, ¿no está, Serena? Es la situación que tiene que ver con la posesión y el amor enfrenado entre ellos, que es salvaje, y las represalias y la muerte, que tiene que ver con eso que es anterior. Aunque está escrito en el 40 y pico publicado, hace referencia a Inglaterra a fines del siglo XVIII. Fíjense la arquitectura, Serena, ¿no? Sí. Casas de campo. El anterior, acá, las cumbres borrascosas en el texto, a ver. ¿Le sigue una imagen? Ejemplo de casa, estas casas que están en esa cumbre, o eso que contiene esa casa como noble de provincia, ¿no? Sí. La provincia como único elemento en esa geografía tortuosa, que tiene mucho viento, ¿no? Total. Y algo del texto, a ver, Sere. Ahí me sigue. Sí, dice, Borrascosas es el nombre de la morada del señor Heathcliff. Borrascosas es el adjetivo relevante a nivel local, la perturbación atmosférica, siempre está expuesto a una tormenta. Allá arriba deben tener, bueno, la ventilación vigorizante, la falta de árboles también, ¿no? Y estaba viendo la portada justamente eso. La precaución de construirla sólida, ángulos, ventanas profundamente encajadas en el muro y esquinas protegidas. O sea, fíjate que el contexto que se da el texto, que se da la historia, siempre está en referencia con la arquitectura. Siempre podemos dar un referente de arquitectura. Y lo escribe ella sin ser arquitecta. ¿Está? Totalmente. Pero es lo que... ella, y habla que la casa era construida sólida, por donde estaba ubicada, por las tempestades, por todo lo que pasaba. Forma parte de esta descripción del espacio y del contexto para que se entienda la esencia del lugar. Claro. Lo que esa arquitectura transmitía, lo que era estar tanto dentro como fuera, el clima. Era lo mismo adentro que afuera. La gente habitaba adentro y afuera similar, era violenta, era tormentosa,
era desenfrenada, era muy, Total. muy interesante. Es un texto, yo lo recomiendo muchísimo. También recomiendo el de Bataille, por supuesto, ¿no? No, Como comparando ese erotismo que está en todo el texto de Bronte. Mm. Bueno, Ahí le doy al a siguiente. Los ver, participantes, si tienen algún comentario, alguna duda, sí. alguien quiera, me parece que esto están anotando a full, porque sinceramente es como, saco de acá, voy a buscar esto. Un catálogo, vamos a armar. Bueno, ahora vamos a Francia, ya en mitad del siglo XIX. Julio Verne escribe muchísimo, y hace un cuento, hace un libro fantástico que es El Castillo de los Cárpatos, que todo tiene que ver con esta situación medio lindante con la parte de Transilvania, Serena Claro, Castillo, su habitante y toda la trama que tiene el castillo como referente de una historia de amor y una historia de locura que pasa total. con este texto. Un gran texto, bueno, pero ya está terminando esta época y Julio Verne no podía dejarnos siempre de darnos fantasía y darnos aventura. Sí. Nos lleva a los Cárpatos, gran libro para leer cuando quieran. A ver qué encontramos del texto. A ver, Serena. La imagen, Fíjate, Serena, la imagen, el castillo, los personajes, la situación de la cantante con todo ese juego tecnológico que tiene él, porque ya está avanzado el siglo de grabar la voz de esa cantante, reproducirla y por un juego de espejos, siempre se la ve cantar como en esas últimas escenas que ella cantaba en el teatro en Nápoles. O sea, es un texto magnífico, pero total. moderno en el sentido de que juega con lo tecnológico, las grabaciones en cera, o sea, ya acá está avanzando el siglo, se nota que lo tecnológico, ¿no?, va Sí, dándole texto a Verne para escribir, pero él siempre se referencia a la arquitectura de esta época, ¿no?, del castillo, Bueno, Rodolfo de Gros era el conde que vivía en este lugar, ¿no? claro. De Gros, en los Cárpatos. Bueno, Estila es la gran cantante que él se enamora y que la mujer está muerta. Y bueno, hace toda esa reproducción y aparece la torre, aparece la almena, aparece la muralla, está. Porque hacen como si fuera una puesta en escena, Serena, en esa arquitectura de Sí, ella eternamente cantando. Eternamente se reproduce por ese juego de espejos y la música grabada, está, totalmente. y toda esta situación final de que se descubre toda la trama y todo lo demás, hace que el castillo caiga de alguna manera a sus murallas, o sea, todo cae en el final, Serena, con el descubrimiento de esa máquina inventada de amor que hace él para escucharla siempre a ella. Claro. Hicimos el texto, se los recomiendo muchísimo. Bueno, y acá ya vamos al imperio, el segundo imperio francés, que es un poco la modernidad, arranca con... Claro. Ya tenemos, Serena, lo que vimos alguna vez también en el curso, la ciudad que se convierte en metrópolis. La Sí, metrópolis, como París, va cambiando, es un ejemplo, cambia Londres, cambia París, y después cambian las demás, Barcelona cambia después. Cuando llega Napoleón III al gobierno, llama a un alsaciano que es el barón de Haussmann, que lo nombra prefecto de París y le da la posibilidad de modernizar París. Como claro. ya conocemos, lo hemos estudiado, el plan de Haussmann para París y todo lo demás. Sí, ¿Qué es lo magnífico del gran poeta? Como hablamos en su momento de Byron, el gran poeta de Baudelaire, ¿qué es lo que va buscando, Serena? Va buscando el París que ya no está. El claro. París que va desapareciendo. Cuando él camina en esa frenería, aparece el personaje del Flaner, ese hombre que camina noche y día, o camina y la ciudad es su contexto, es su vida, y va tomando nostalgia de la París que va desapareciendo porque se destruyó mucho, Serena, París para lograr las avenidas, los bulevares, barrios enteros fueron demolidos y fue trasladada la gente a barrios periféricos, Claro. eran barrios antiguos, que cuando Haussmann plantea
la nueva trazado de París, tiene que perecer. Y el poeta quiere recordarlo siempre, camina y va y viene. Entonces, en La Flor del Mal, que es un gran texto, uno de los grandes poemas de todos los tiempos, yo recorté, fíjense ese París, fotos posteriores, pero cómo va cambiando París, cómo se va Deconstruyendo para volverse a construir. para construirse como lo conocemos hoy en día, que ha quedado el París. A ver Ahí qué más hay. Ese es el París que él va recorriendo, ese París que ya no va a existir más, Serena, ¿ves? Ese París que ser las avenidas, los bulevares, y él tiene nostalgia de ese París. Esa nostalgia la expresa en este poema, que se lo recomiendo siempre leer y tenerlo cerca. Dice: el viejo París terminó, la forma de una ciudad cambia más rápido, el corazón de un inmortal. Yo no veo sino el espíritu de todo este caserío, el montón de capiteles, las hierbas, fíjate, los grandes bloques verdecidos, las ventanas, dice, y allí se mostraba antaño o sea, cómo él va contándonos eso que ya no existe más. Claro. Ese gran poema, El Cisne, de Baudelaire, bueno, debe ser de mis preferidos, Baudelaire, siempre lo nombro, siempre lo hemos nombrado, vos sabés. Y bueno, fíjate cómo él, el antaño, camina, o sea, esa ciudad que él va dejando atrás para ir recorriendo la ciudad nueva, ¿no? Totalmente. Que más vamos a ver. En el sprint de París es la situación del Fleury en su máxima expresión. Ya Baudelaire camina como Flaner. La ciudad es su casa, todo es su casa. Y bueno, acá ya París está cambiando, y él va notando esos cambios. ¿Está? Gran texto que les recomiendo que lean, El Sprint de París. Es un poema en prosa que complementa mucho. Y este es un poco el París que Baudelaire ya ve. Acá vemos este cuadro de Calevoit, que estuvo expuesto esta colección en el Thyssen-Bornemisza en el año 21, que yo no tuve la suerte de ver porque estábamos con una pandemia. Sí. Aquí expresa esa multitud. Fíjense la multitud. Fíjense cómo París cambió, cómo están estas arquitecturas que ya están modificadas. Serena, París por Haussmann, todo como... Y ese hombre de esa metrópoli que ya cambió París, pasa a ser de la multitud. Esa habla él que esa cosa sensible, esa cosa que él añora ya no existe más. Ese es el París moderno, de la metrópoli. El metal. El hombre moderno, ese hombre que recorre, ese hombre que ve, ¿qué plasma el Calevoit? Acá plasma la tecnología, el ferrocarril, que es uno de los productos más importantes, ¿no?, de la revolución industrial, claro, que llega a Francia, que se puede trasladar, que la gente viaja del interior de Francia a París, y de París puede viajar a Lyon, puede viajar a Marsella, o a otros lugares, o puede viajar fuera del país. La revolución industrial llega a Francia más sobre los años 30, 40, pero acá estamos ya en los 50 y pico. Sí. ¿Está? Entonces, fíjense, ese hombre que camina, dice, y habla de la palabra multitud, Serena, que es una de las palabras más magníficas que también la nombra Edgar Allan Poe. Sí. Que sumergirse en la multitud no es para todos. Gozar de la muchedumbre es un arte, una francachera de vitalidad de expresa de género humano. ¿Qué habla? Que dice que esta multitud, ese hombre que ya no es individual, está parte de una masa, de la multitud, y se está dentro del gusto del disfraz y de la máscara, el desprecio por el domicilio y por viajar, la multitud, solitud. Esta frase, Serena, hay que grabarla. La multitud, para Baudelaire, es solitud, es soledad. Términos iguales y convertibles para el poeta activo y fecundo. Quien no sabe poblar su soledad, tampoco sabe estar solo en medio de una muchedumbre atareada. Fíjate, este texto es magnífico, es uno de los mejores textos de Sprint de París. Acá te nombra el poeta cómo observa la ciudad, la urbe, la metrópoli, que ya cambió, o está en proceso de cambio, que ya no va a ser más, y está ocupada cena por la multitud. Por la multitud, totalmente. También Poe nombra la multitud.
Les recomiendo leer La multitud, que es un texto de Poe también. A ver. Bueno, nuestro gran Walter Benjamin, nuestro filósofo que tuvo la mala... Bueno, se suicidó en el año 40 en Portbou, escapando de los nazis. Y bueno, lo recibían los franquistas y no llegaba, y bueno, su salida. Tuvo la suerte de que gran cantidad de su trabajo fue ocultado en la Biblioteca Nacional de París, las copias por un íntimo amigo en incunable. O sea, Claro. tenemos toda esta gran, su pensamiento. Bueno, el libro de París de Baudelaire es uno de mis libros preferidos, es un libro donde cuenta Benjamin cuál es el espíritu de ese Fresnel, el espíritu de ese poeta que es Baudelaire. A ver. Y habla de esa ciudad, ¿no? Serena, la ciudad ya del Barón de Haussmann, de la ciudad del Segundo Imperio, de Napoleón III, la ciudad metrópoli, la ciudad que París hace como un referente a nivel mundial de urbanismo, de arquitectura, de vida nocturna, los cafés, el encuentro, la gente, el bulevar, todo lo que cambió la vida moderna en esa metrópoli. La elegancia también, ¿no? La elegancia, el encontrarse, Serena, en ir a tomar café, en charlar, en las tertulias. También había teatros. Haussmann, Napoleón III le pide que se haga el teatro, se hace el Teatro de la Ópera de París, que lo hace Garnier, que es una de las formas de que ese triunfo de la burguesía, de la alta burguesía, se pueda mostrar, pueda participar de la vida mundana que ofrecía París. En un momento burgués. Totalmente. Es uno de los elementos más importantes para el poeta, para Baudelaire, que es lo que se denominan los pasajes. Serena, alguna vez lo hemos visto. Sí. Son calles vidriadas utilizando la tecnología del momento, que acuérdense que Paxson en 1851 arma el Palacio de Cristal en Londres como una de las manifestaciones arquitectónicas. Sí. Utilizan esa tecnología nueva y techan estas calles con hierro y cristal. Se ponen de acuerdo estos comerciantes, y bueno, son comercios de lujo, con cafés también. Entonces, es una parte del recorrido del Fresnel, del que recorre la ciudad, que la camina, que son los pasajes. Es uno de los textos más lindos que tiene Benjamin, como la de los pasajes y del poeta, del Fresnel. Dice, el Fresnel va tomando muestras botánicas del asfalto. Fíjate qué interesante esto, porque la ciudad es su vida, ¿entendés? Sí. Los pasajes, la nueva inversión del lujo industrial. Sus corredores cubiertos, techo de cristal y revestidos de mármol, las masas de edificios. Bueno, los dueños apuestan en común a especulaciones que tienen que ver con lo comercial. Los corredores, habla de la luz, las tiendas elegantes, dice, los pasajes se convierten en una ciudad, en un mundo en miniatura. Habla porque pasa todo ahí adentro, Serena. Claro. En este mundo, dice Baudelaire, el Fresnel está en su casa. Es el cronista, que es el que nos cuenta qué pasa ahí, y es el filósofo de los rincones preferidos de los que pasean. O sea, fíjense el poder que tiene el Fresnel, el poeta, el que recorre la ciudad, el que nos cuenta la ciudad, ¿no? Totalmente. Fíjense, la arquitectura está en todo, Serena, está en el texto, está en la ciudad. Acá en la ciudad ya la metrópoli. La arquitectura tiene la fascinante característica de que uno no le puede huir. Claro. Es inevitable huir. La vas a encontrar en absolutamente todos lados, por supuesto, de mismo tiempo es necesaria. Claro, y por más que uno contiene. Totalmente. De distintas maneras. Acá lo contenía Fresnel. Sí. Y él nos cuenta todo esto, nos cuenta en sus paseos, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ahí vamos al próximo. Ya estamos avanzando acuérdense que en el 70 cae el Segundo Imperio. Esto es de nuevo Caillebotte, son imágenes
desde los burgueses, Serena, en los edificios que hizo Haussmann, Claro. desde afuera, cómo ven la ciudad desde adentro. Acuérdense que el Freinet, su casa es la ciudad, es el afuera, Sí, que en la dicotomía. Y el burgués está en su casa y ve desde el balcón. Esta es una gran imagen de Calais. sí, esto es Que excepcional. ve Sí. al París de Haussmann. Fíjense que acá está la fuerza del París de Haussmann. Ese triunfo de la burguesía. Y este era el París que recorría el Freinet, Serena. Claro, el antiguo. No ese de Haussmann. El previo a que suceda todo eso. Previo a que suceda todo eso. El que él siempre tiene ese recuerdo. Acá ya Vayamos al otro. acá tenemos los bulevares, los cafés, los cabarets, los edificios burgueses que ya tienen, tienen agua corriente, cloaca, o sea, toda la nueva tecnología aplicada a esta Y nuevos barrios. empieza a aparecer todo también este sistema de condicionamiento, todo, estufas, ventilaciones. Todo, ventilación, comienzan a aparecer estas terrazas, ¿no? Esos perfiles nuevos de la ciudad. Este cuadro también de Caliboy, maravilloso, cómo el burgués ve la ciudad. Siempre de los balcones, Serena, siempre. Siempre los balcones. Porque el poder del burgués es de la pared hacia adentro. Dice, los pasajes son intermedios entre la calle y el interior. Lo que hablábamos, ¿te acordás, Serena, recién? Sí. El pasaje cubierto. La calle se vuelve un apartamento para el Freinet. Claro. En casa, entre fachadas de edificios como un burgués, entre sus cuatro paredes. Para él, los brillantes carteles esmaltados de la empresa son tan buenos o mejores que la decoración de la pared de un burgués en su salón. Un cuadro al óleo. Los muros son el pupitre donde él apoya el cuaderno de notas, el Freinet. Los kioscos de diarios, la biblioteca, las terrazas del café, los miradores, de donde él ve, ¿no? Contempla su ciudad o donde él duerme, que es la calle. Qué maravillosa contraposición entre el vivir dentro, como el burgués dentro de las cuatro paredes, y el que va afuera y se encuentra ahí su espacio interior. Su espacio interior y su vida, ¿no? Y la César Freinet, que es magnífica. Este texto lo recomiendo, el libro de Walter Benjamin, me parece, Baudelaire, es un gran libro para leer, para recordar. Maravilloso. Bueno, acá ya saltamos. Entonces terminamos más o menos en los años 70, ¿no? Más o menos, 1870. Bueno, ahora, para hacer un poco, no podemos poner todo, Serena. Arrancamos al principio del siglo XX. Y arrancamos con la sociedad, tenemos guerras, la Primera Guerra Mundial, cambios, caen los imperios cuando termina la Primera Guerra Mundial, los astrobúlgaros caen, cae el prusiano, sí. ¿no? Y bueno, y tenemos a partir del año 60 y pico, 70, 80, tenemos los países que se unifican, como Italia, se unifica Prusia como imperio que cae en el 19, 18-19, cuando cae. Bueno, el imperio austrohúngaro es un imperio inmemorial, y bueno, ¿cómo cambia todo eso? Arrancamos con un texto magnífico de uno de los, para mí, más maravillosos escritores, que es Thomas Mann, que es Muerte en Venecia. La ciudad de Venecia como sostén de toda la trama de este gran texto, Serena, sí. de este noble, nuevo ennoblecido, burgués, del imperio, que toma unos días de vacaciones en Venecia, en un hotel de Venecia. Bueno, y acá cuenta cómo Venecia es el sostén del texto, tanto en las playas del Lido donde él va, como la ciudad cuando él la recorre. Y cuenta la góndola, San Marcos, el laberinto de canales, los balcones. Fíjense cómo describe Thomas Mann, que es uno de los grandes escritores con Proust de esa época, el gondolero, cómo compara los fabricantes, cómo nombra a los fabricantes de vidrio, a los fabricantes de encajes. Dice, la travesía por Venecia empezaba a ejercer un influjo mágico. El rapaz mercantilismo de la reina de los mares hacía posible desencantar íntegramente los. Bueno,
hace una crítica por lo mercantil de la ciudad, que ustedes saben que Venecia Claro, es una ciudad mercantil, sí, que debe su imperio a eso. Pero fíjense cómo sostiene el texto Mann sobre la ciudad. Venecia ya aparece en el título, la totalmente. Venecia. El siguiente. Venecia, ¿no? Venecia. La siguiente es Venecia, para que te maravilloso cómo sostienen esta arquitectura Thomas Mann. Y acá hay una imagen, la siguiente, del film de Visconti, donde acuérdense que este personaje se enamora de este chico. Es un amor platónico, un amor prohibido, pero bueno, todo el texto ronda a través de la observación de este hombre grande, de este chico de origen de una familia noble polaca que veranea en el mismo hotel que está él. Claro. Hay una sumatoria del problema del cólera, que era un problema de la época, que muere mucha Sí. gente, ¿no? Y Venecia está invadida por cólera. Maravilloso ese texto. Bueno, Hermoso. acá tenemos a una grande, que es Anne-Marie Schwarzenbach, que es íntima amiga de los hijos de Thomas Mann. Es una mujer de la alta burguesía de Suiza, creo que es de familia de banqueros. Y ella tiene la característica que utiliza su dinero, muere muy joven, Serena, Claro, para viajar. En los años 20, 30, la gente viajaba, Serena, el gusto por los viajes, el tren, el automóvil, acordate que ellos descubren el automóvil, ella manejaba, muere en un accidente de bicicleta, por una tontera. Bueno, ella viaja por Persia, viaja por Teherán, tiene libros lindísimos, y bueno, uno de estos maravillosos textos que yo creo que lo vimos con vos en el curso, es Muerte en Persia, donde sí, describe y describe las ruinas de Persépolis, del imperio sí. persa. Bueno, yo hice un pequeño extracto de esa noche en Persépolis. Dice, luego aparecieron las solitarias columnas de Persépolis. Imagínense esa noche, ¿no? En ese lugar, ese desierto, encaramada sobre la terraza que parecía planear fantasmagóricamente sobre encima de la llanura. Aquí no había nada. Aquí solo había suelo grande, escuchá, e impoluto, suelo de Persépolis. Y claro, la luna envolvía las crestas rocosas. Fíjate, del imperio, el imperio persa era su gran Sí. Persépolis. La luz bañaba sus pies como las olas lamen la arena y luego vuelven al mar. Pero las noches de Persépolis eran ligeras, noches claras, no siempre iluminadas por la Vía Láctea. Bueno, fíjate que la importancia que tienen las columnas, la arquitectura, la ruina, en los Sí. 20, 30, no importa que el siglo XIX, ya estamos avanzando en el siglo XX, estos viajeros descubren estos lugares magníficos y lo transmiten, y ella escribe arquitectura, porque ella escribe mucho, las ciudades donde va, Lo ¿no? que ve, lo que Tiene la percibe. suerte de recorrer. Anne-Marie es una gran relatora del paisaje, de la arquitectura, de lo que va, de estos lugares exóticos. Sí. Lo que Bien. va Sí, Serena, conociendo, perdón, ¿qué decías? no, digo, lo que va conociendo, percibiendo, lo que le hace sentir todos esos nuevos espacios que explora, Claro, y cómo aparte, los eh, describe, esa, ¿no? es escritora, no es arquitecta, es una mujer culta, una mujer de mundo, una mujer que tiene la posibilidad económica y la educación para este tipo de cosas, y nos Mm, cuenta, escribió, nos dejó mucho texto escrito, y sí. hay mucha No, arquitectura en sus textos. no necesariamente tendría que ser arquitecta, sino directamente saber La ver, y la saber observar. sensibilidad, una mujer sensible, Serena, muy La sensible. arquitectura tiene eso es verdad. Sí, La parte sensible es muy importante dentro de la arquitectura, la sensibilidad bueno, para con lo que se hace, lo que se ve, lo que se expresa y lo claro. que deja para la persona que lo va a experimentar, que lo va a Sí, sentir. sí, 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 muy bien. Pero Yo les recomiendo Amarillo Asenbargen. Serena es una gran escritora que descubrí hace un par de años y casi tengo todos sus libros. Muerte en Persia es hermoso y me sí, pasé a Teherán. Bueno, acá tenemos con un texto contemporáneo ya de los años 20, 30 de Gertrude Stein en París. Bueno, Gertrude Stein es una mujer de la alta sociedad americana que se muda a París, es una mujer que ayuda muchísimo a los grandes artistas del momento, a Picasso, bueno, a Braque, a muchos más, y sí, bueno, un poco la vida que ellos tenían en ese París
de los años 20 y los años 30, principalmente en el París que ella describe entre el año 1900 y 1930, para situarnos un poco. Ella lo relata, lo escribe y lo publica. Y acá veamos un poco, es un libro muy interesante, porque ella relata en primera persona. Dice, entonces, fíjate, vivíamos en barrios de París que eran importantes cuando en el año 900 al 30, París cambió mucho. Y ninguno de nosotros vivía en partes viejas de París. Vivíamos en la rúa, dadas situaciones que recién comenzaban a abrirse, ver el Boulevard Raspail, bueno, lugares que recién comenzaban a abrirse. Dice que en el año 1900, en el año 30, vivíamos en París en barrios que no eran pintorescos. Ni siquiera dice que Picasso y Braque vivían en Montmartre en una casa que tenía 50 años. O sea, ¿qué cuenta ella? ¿No? Que ellos vivían cerca del antiguo barrio cerca del río, ¿no? Sí. Y que ya el siglo XX tenía carácter, ya eran los años 30, 20 y pico, 30. O sea, ¿a qué voy? Fíjate que una persona que es artista y convive con artistas y está en la vanguardia, también nos cuenta que París cambia. No solamente el Flaner nos cuenta, Baudelaire, nos cuenta, fíjate cómo también la ciudad está inmersa en estos artistas, ¿no? Que son referentes de la vanguardia. Lindo libro para leer, lo recomiendo también. Sabiendo que al mismo tiempo en esta instancia, o sea, a principios de este siglo, están en una situación sanitaria extrema, Sí. Desbordante, que directamente... Desbordante porque aparte, después de la posguerra y todo el tema de la falta de viviendas y todos los planteos de, si bueno, bien planes del año 22, bueno, todo lo que hemos estudiado, pero bueno, tiene que ver, como decimos, con una emergencia social y emergencia y la cantidad de gente, o sea, la masa de gente, la gran cantidad de París, que ya pasó de ser metrópoli a una megalópolis, ¿no? Es una ciudad importantísima. Y al mismo tiempo... Donde es un poco que la gente asiste, porque es política, social, cultural. Totalmente. Al mismo tiempo, esa crisis sanitaria que se atraviesa justo en el comienzo de este siglo pone en foco, para que sea resuelto, a los arquitectos. Porque directamente las casas estaban enfermas. Entonces era, ¿cómo arreglamos esto? Más allá de, sí, hay una posguerra, hay que reubicar personas, hay que generar poblaciones, hay que levantar edificaciones para poder dar... Pero de nuevo, Serena, comienzan a trabajar en barrios, voltean, vos sabés cómo son en París, hacen, totalmente. Voltean, y siempre las periferias van mandando, siempre va cambiando el valor de la tierra, ¿se viste cómo se la van buscando en los barrios? Lamentablemente la gente de peor situación económica más límite la van relegando, van teniendo que ver en forma complicada su casa, y bueno. Pero bueno, es una buena relatora de la época, Gertrude Stein. Bueno, el gran Joseph Roth, ¿qué puedo decir? Esta lectura de Thomas Mann y Proust. Este libro, que es fundamental, que lo hemos visto con vos en el curso, habla de las ciudades blancas, un recorrido que hace Joseph Roth en los años 30, en entreguerras, y ya estaba previéndose la guerra, en este momento, la Segunda Guerra, como estaba planteándose el mundo. Él va recorriendo de Lyon hacia el sur todas las ciudades que va describiendo en este libro. Es un libro maravilloso, y yo puse un extracto de cómo cuenta el poeta Lyon, una ciudad importante que son dos ríos, el Saón y el Ródano, que se encuentran, una ciudad industrial, una ciudad de grandes fábricas, de grandes textiles, Serena, la seda, y un montón de importante económico para Francia. Y una situación estratégica por ser, acordate, la primera ciudad que conquistan los romanos. Ahí nació Claudio, el emperador. A ver, vamos. A ver qué dice Roth de esta. Les recomiendo este libro. Dice: las sombras vespertinas se proyectan sobre el mundo, las voces, las calles se vuelven silenciosas. El murmullo del Ródano, que es el río principal, se torna más intenso. Aún puedo reconocer, ahí fíjate cómo cuenta la ciudad, el ayuntamiento, la biblioteca de la ciudad, la iglesia de San Juan, que es la principal, que tiene muros, que es como una fortaleza. Dice, es una ciudad muy blanca. Yo estuve, la luz emerge tras las rocas, la ciudad blanca se vuelve aún más blanca.
las piedras compiten con la luna para ver quién brilla más, y la dulce armonía, porque se encuentran los ríos, Serena. El Ródano y el Saona, uno con prisa, otro con parsimonia, ambos rumbo a la misma meta. La unión que tanto deseada, que abrazan la ciudad blanca como si fuese un tesoro para nunca más soltar. Es una maravilla. Es el final de León, de la descripción de la ciudad, como él se va alejando de la ciudad y va describiendo esa maravilla, ese encuentro de estos dos ríos, uno más tumultuoso y uno más sin prisa. No me digas que es precioso, y cómo él nos da esa referencia de la ciudad de León. Fíjense, todo es arquitectura, ¿no? Todo, acá hay todo arquitectura. Urbanismo, ciudad, ¿no? Textura. Topografía, todo. Todo. La siguiente, a ver. Bueno, vamos un poco a la Argentina con Casa Tomada, que es Julio Cortázar. Este es uno de los textos, un cuento magnífico, se lo recomiendo leer a todos los que no han leído. Es una casa que está siendo tomada por situación que no lo voy a contar. Dice, y habla cómo describe la casa. Serena acá cuenta el plano de la casa. Dice, ¿cómo programa la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelino, la biblioteca, tres dormitorios grandes. Fíjate cómo en el texto va recorriendo y nos vamos imaginando la parte que mira Rodríguez Peña, el pasillo, los cuartos de adelante, la cocina, la entrada de la Mayoli, el zaguán, la puerta del cancel. Fíjate cómo se basa Cortázar en una casa y la descripción de una planta de arquitectura. Un recorrido al mismo tiempo. Un recorrido al mismo tiempo en esa arquitectura, en esa planta. Maravilloso. Bueno, maravilloso. Uno de mis libros preferidos, La piel, de Julio Malaparte, es un libro que relata algo terrible, que es el año 43, cuando los americanos comienzan ya habían comenzado la reconquista desde Sicilia, e ingresan a Nápoles, conquistan Nápoles a los fascistas nazis que los van tirando hacia arriba, ¿no? Sí. La ciudad resiste a los nuevos invasores, porque los nombran invasores. Es un texto donde todo es la ciudad de Nápoles, desde los palacios, la gente, la vida, la prostitución de mujeres, de niños, la forma de sobrevivir. Dice el texto que lo que hay que salvar, Serena, siempre es la piel. La piel es lo que los contiene, la piel, ¿entendés? Eso es lo terrible. Ellos hacen todos por salvar la piel. Es terrible, el texto es dramático. Hay una gran película también que la pueden ver con Marcello Mastroianni, que van a la casa Malaparte en la isla de Capri. En la película, en el texto también van a esa casa de Malaparte, es una de las obras más importantes de los años 30, modernista italiana, que es ¿cómo se llama? El arquitecto es, bueno, no es Malaparte, se llama Casa Malaparte, pero es de otro arquitecto, se me fue de la cabeza. Bueno, ya va a venir. Se va a venir. Bueno, es toda la ciudad como protagonista, sus personajes, cuando viajan a Capri para ver la casa Malaparte, que lleva a la mujer de un general. Dice, acá habla de la ciudad, dice, la colina de Bolomeo habíamos, entre tanto, bajado, habla como va la descripción del recorrido. Sí. De la colina va a la piazza, de ahí al callejón. Al pie la rampa Capioli, ¿ves? El patio, los flancos, ve el monte, ve la sinagoga, el muro de la sinagoga, la fachada del palacio que habitó la gran Emma Hamilton, ¿está? Que era amante, que fue amante de este general. De aquella ventana de Nelson, ahí está, Horacio Nelson, que fue el amante de Emma Hamilton, frente a la posada de los cristales contemplaba el mar de Nápoles, la isla de Capri, errante por el horizonte, los palacios, el monte, la colina, verde pinos y de viñas. Fíjate la maravilla de la descripción, como estos fragmentos, el texto te va llevando por todo, porque en la ciudad... Hace viajar. Claro, en la ciudad pasa el horror, pasa la guerra, pasa la sobrevivencia del pueblo napolitano, que es ancestral, y que no se doblega, Serena. ¿Entendés? Es un pueblo heroico.
Los americanos no son los importantes, fueron otros importantes, para que lo dice el libro. Claro. Toman mucha importancia al cuñado de Bonaparte, lo querían mucho al rey de Nápoles, a Murat. Sí. O sea, hablan de, ¿entendés? Hablan de otra categoría de invasores. Pero bueno, este texto es altamente recomendable, muy difícil y bastante. Y puse unas imágenes, a ver, que me parece que tiene que ver con la película de la película La piel, que es cuando el capitán Malaparte lleva a esta señora, que es la mujer en general, a la casa Malaparte, la casa que está en ese peñasco en Capri. A ver. Claro. Fíjate lo que es la imagen, ¿no? A ver la siguiente. Este El es lugar dentro. el interior de estas ventanas van dándote como imágenes de lo que es el exterior del mar, de las piedras, de la barranca. Como Bueno, recortes del paisaje. Adalberto Lígera, a ver cómo era. Se me fue de la cabeza, sería así impresionante. Ay, encima cuando uno quiere acordarse de un nombre que no sale, te queda como, no puedo terminar la idea. Casa Malaparte. Acá una participante, Verónica Jiménez, pone Adalberto Libera. Libera, gracias, agradecer, Adalberto. Bueno, un Muchas texto. gracias. Gracias, es que convimos con vos, Serena, que nos mostró, lo conocimos a través de Norberto Feal. A través de Norberto, sí. El texto, que yo no tuve la suerte de conocer, me acerqué después, La casa, del gran escritor argentino Mujica Lainez. Habla de una casa que está por demoler, que lo hemos visto con vos, en la calle Florida. Sí. La casa habla en el texto. Imagínense la importancia de la arquitectura que tiene en la literatura, que la casa habla. A ver qué dice la casa. Para que se me... Sí, La casa. Bueno, es muy grande el texto. Soy vieja, revieja, tengo 78 años, pronto voy a morir. Fíjense el texto. Me estoy muriendo, ya me están matando día a día, ahora me arrancan los escalones de mármol, la gloria de los escalones de mármol pulido, que antes al darle encima del sol a través... Fíjense cómo ella va contando la tristeza de cómo la van matando de a poco. Cómo la van fragmentando. Dolores y vergüenza, me avergüenzo que me vean así, mugrienta, sórdida. Altísimo texto, Serena. Tremendo. Donde la arquitectura y la literatura se conjugan directamente. La huella de los pecados, no la belleza, el brillo, indiferente, Dios mío, el olor, habla del olor, ese olor que tienen esas casas antiguas o abandonadas, sí. Que bueno, dice que llenas de humedad. Puro producen náuseas, encerrada por 20 años, ¿no? Bueno. Este texto es fascinante cómo le da una identidad a la casa y cómo la casa se vuelve un ser con sentimientos que lentamente empieza a ver cómo decae, cómo desaparece y cómo cada parte con muchísimo detalle, muchísima emoción en lo que quiere transmitir, de esa pérdida, de me estoy borrando, me estoy yendo. Me estoy yendo, sí. Y cómo duele ese espacio, que deja mucha reflexión para los espacios y las casas que habitamos, ¿no? No las habita, después las quiere modificar, las tiran, pero está esa famosa frase, si las paredes hablaran. Todas las cosas que dirían. La casa es una persona, es una mujer o un hombre, no sé, no vamos a hablar de género, pero es como que hablara, ¿no? Acá claro. Es una mujer. Es una mujer, ¿no? Porque se llama vieja, revieja. Sí. Es una mujer. Magnífico, es un texto pocas veces leído, ¿no? Sí, y eso es verdad. Buenísimo para los arquitectos o para cualquiera tenerlo como referencia. Totalmente. A ver. Bueno, te acordás que nos gustó mucho, ese es un texto, sí. en los años 80, 90, 2000. Y bueno, acá este gran escritor italiano, joven, Tiziano Scarpa, cuenta que Venecia es un pez. Porque si uno lo ve en planta, o sea, a una altura de
Global. Es un lenguado, es como si fuera un pez. Y él describe en el texto esa descripción con las partes del cuerpo, la boca, los ojos, ¿no? Totalmente. Yo puse el fragmento que más me gusta, que lo vimos aquella vez, que se llama, ven, acá está la imagen de Venecia, es un pez, un lenguado. Un pez es una metáfora, una abstracción, ¿no? Pero Sí. fíjese, tiene que ver con eso, con ese pez que va en el agua, ¿no? Y el fragmento habla de los ojos. Y este es un fragmento realmente muy logrado. Dice, ponte gafas de sol bien oscuros, protégete. Venecia te puede resultar letal. El casco antiguo hay una altísima radioactividad estética. Fíjense lo que dice, radioactividad estética. Cada Sí. rincón irradia belleza, una apariencia sumisa, profundamente engañosa, inexorable. Lo sublime cae a raudales de las iglesias, pero también las calles sin monumentos, los puentecitos, los canales. Dice, las fachadas de los palacios son golpes de facha, del mismo modo que las patadas son golpes de pata. La belleza te asalta a fachadas, te abofetea, te golpea. Palladio te derriba, Baldassarre te tumba, Coduzzi y Sonsovino te aniquilan, te sentís mal. Te trata el famoso trastorno de Messier-Ribeil, la enfermedad que pasó a la historia con el síndrome de Stendhal. Me parece que es un texto que lo hemos visto, será maravilloso. Sí, 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 lo vimos. Comienza el capítulo Ojos, que va describiendo... No, yo creo que acá arquitectura, ciudad y literatura está como a flor de piel, ¿no, Serena? Directamente. Totalmente. Lo podemos ver. Este texto es maravilloso. Y cómo es ver Venecia de arriba, que era un pez, nunca Sí. lo había visto. De hecho, cuando vimos el título de este libro, nos quedamos Sí. todos como Venecia, un pez. Y lo buscamos en ese momento porque nadie Sí. sabía que tenía esa forma. Nadie Esa de los forma como que de un participó. lenguado, más o menos, Serena, Sí, una referencia. Bueno, lindísimo este texto. El siguiente, es a ver. hermoso. Bueno, estamos con Michel Houellebecq, El mapa del territorio, un gran contemporáneo, que es uno de mis preferidos también contemporáneos. Bueno, es un libro referente, El mapa del territorio, también lo citó en su momento Norberto en el curso. Sí. Bueno, y acá también todos hacen, de alguna manera u otra, Serena, ese recorrido, ese frener, donde van contando dónde transcurre la historia. Sí. Y fíjate que París siempre es referente. Desemboca en la iglesia de Notre Dame, de Lagarde, empiezo a caer bruscamente en la lluvia. Fíjate cómo él va recorriendo la Rue de Jeanne d'Arc, todo. Fíjate cómo él es un tipo altamente sensible, pero también se apoya en la ciudad para contextualizar lo que él quiere decir. Porque las personas viven en la ciudad, transitan, es la vida misma, y como decís vos, la ciudad existe, ¿está? Y es esa referencia. Bueno, él tiene mucho, siempre Houellebecq tiene muchísimo de ciudad, de sus textos. Maravilloso. A ver cuál sigue. Bueno, y yo puse dos textos, un texto que tuve la suerte en su momento, que lo publicó Hernán Bisman en la revista Arquis del año 19, que hablamos hoy, Serena, que Sí. me invitó Dani Silverfaden para este texto, que lo editó Hernán Bisman y todo el grupo Pablo Engelman, todo el grupo de gente, Jorge Denis, bueno, todo el grupo de trabajo de ellos que hacían la revista, y bueno, me invitaron, y Juan Trabuco, el arquitecto que hacía, me pidió que hiciera un texto sobre literatura y ciudad y arquitectura. La temática de la revista era un trabajo sobre todo el tema del borde, todo el tema de la barranca, y bueno, esta era la revista en su momento, que la pueden ver por internet. Sí. También lo encuentran en la facultad, en la biblioteca de la facultad. La biblioteca también. es la última que se editó el año 19, tuve la suerte que me invitara Daniel, y bueno, es un texto que yo le puse muchísima garra, donde hay todo un viaje de un personaje que va desde el Dock Sud hasta San Isidro, y va recorriendo esa frenería de una manera u otra, escapando día y noche,
y va descontando lo que es la ciudad. Y la noche arrancaba, la noche se presentaba oscura y sin luna. Aún no sé cómo pude llegar a la orilla del riachuelo. Bueno, y va contando, ¿no? En todo ese texto cómo él va saliendo del doque, cómo deja la calle Pedro de Mendoza, cómo puede cruzar, porque eran los años 50, a través de una balsa, ¿no? En una noche o mañana de calor. Y después va contando distintas situaciones que va atravesando a través de la ciudad. Nos va contando la ciudad en ese momento. Ya dentro de Buenos Aires. El texto este tiene una apoyatura siempre de citas que me pidió Hernán y me pidió, me acuerdo, Juan, que debían ser citas de autores argentinos y principalmente que hablaran de Buenos Aires. Fue un trabajo de investigación importante y quedó un texto que termina en algo fatal, de amor fatal y bueno, suicidio, y todo que le da un marco literario a ese recorrido que este personaje va hasta en tren. Serena escucha la música que suena de una radio de Blue Velvet, o sea, todo como enmarcado dentro de esa época, ¿no? Sí. Bueno, llega a la quinta de los Blossom, que es la quinta que era de Marisa Che Thompson, bueno, hay un asesinato y su suicidio. Pero, ¿a qué va el texto? Es un texto que tiene que ver con ciudad, literatura. Está específicamente solicitado por el hacedor del libro, que era el arquitecto Trabuco, y editado y compilado todo el texto de la revista Arquis por Hernán Bisman y su equipo, y Pablo Engelman y todos los muchachos de la editorial. Sí. Y por supuesto Daniel, siempre verificando cada cosa, cada texto. Siempre tan cariñoso. Con todos los que trabajábamos hasta intentábamos hacer cosas. Bueno, este es un texto que me publicaron el año pasado en la revista Veredes, donde la situación fue que tuve la suerte, como te conté, con mi amigo Fernando Álvarez, que fue profesor de la Universidad del SAB de Barcelona, murió a fines de marzo, principios de abril del COVID del año 20, para mí una gran pérdida como persona y como profesor. Socio de Jordi Roch, que yo me quedé de esa amistad con Jordi. Me entero a través de una persona íntima amiga de Jordi, que es Victoria Bonet, que yo después tuve la suerte de conectarme y tener un acercamiento con la hija de Antonio Bonet. Que estaba en peligro la Ricarda, esta obra magnífica de Bonet que hace, la hace ahí en Barcelona, en lo que se llama el Prat, en esta salida que tiene el río Llobregat, ¿no? Que hace como si fuera un humedal, bueno, es un terreno de la familia Gomis, en el principio del siglo, bueno, y él produce esta casa de fin de semana a la usanza de la arquitectura sudamericana que hace en Punta del Este principalmente, y yo tengo la suerte de ir con Fernando Álvarez en el verano del año 19, que me lleva, recorremos la casa, me presenta a las hermanas Gómez, tengo todo ese acercamiento con esta gente, bueno, hay todo un acercamiento con una posibilidad de mantener la casa, que estaba bueno, con la Universidad de Morón, con Ale Borraquia, había una idea de bueno, hacer algo mixto para ver si se podía, viste, a una fuerza entre todos para poder solventar de alguna manera u otra, Serena, este mantenimiento que era imposible. Sí. El mantenimiento lo hacía solamente con visitas, con euros que se pagaban, con picnics que alumnos de la facultad iban, nos interesaban. ¿Qué pasa? Con actividad que genera ingresos. Actividades que hacía la familia Gómez, la familia de la burguesía catalana, que tiene pero no nadie puede solventar obras así en este momento. No. Si la usaban para el jardín, descuidaban otras cosas. Hubo un trabajo de remodelación, de puesta en valor de Fernando Álvarez y Roch en los años 90, de esta casa, y bueno, ahora estaban trabajando la familia Gómez y Fernando estaba dando una mano con todo el tema de pluviales, cosas que todos estos pinos rompían, ¿viste, Serena? Claro. Bueno, cosas que estaban trabajando en el exterior.
Bueno, me entero que aparentemente el aeropuerto del Prat quería avanzar sobre el humedal y demoler la casa para hacer una ampliación de la pista de aterrizaje, Serena. Claro, Entonces, un montón de personas, me llegó por Jordi, me llegó después por Victoria Bonet, bueno, trabajamos en forma de ambos lados del Atlántico y pusimos un granito de arena y se frenó por ahora ese avance y esa demolición. Y yo hice en este texto, que me interesaría que lo puedan ver cuando quieran, en Veredes, hago un manifiesto. Un manifiesto es una forma importante de manifestarse sobre un tema, pero me baso en una situación siempre literaria, en un sueño. Está dedicado a Fernando, porque Fernando era uno de los grandes defensores de él, como Jordi Roch, de la Casa de Ricarda. Entonces, estoy persuadido que dejar que pase el tiempo y las gestiones personales es poco inteligente. Nos encontramos en un momento puritano y plegado al estilo tartufiano, que desequilibra en lo que piensa, y todo mi pensamiento va dando como que uno va tomándose como partido, como un caballero, que claro. que junto a Fernando somos parte de una defensa de una obra, ¿entendés? O sea, fíjate que la arquitectura y la literatura y esa metáfora que uno quiere transmitir está en el texto. Sí. Es parte del sostén de lo que quiere. Bueno, les gustó, me agradecieron las hermanas Gomis, la señora de Jordi, Victoria Bonet, bueno, arquitectos de Barcelona, o sea, cada uno puso un granito pequeño de arena y eso está frenado. Sé que está frenado por un tema de, van a ver cómo pueden salvar la casa, Serena. Sí. Bueno, es un texto que los invito a leer cuando quieran, es un texto largo que está en Veredes. Y ahora estoy trabajando en un texto nuevo que, como te comenté, de Bonet también, que bueno, pues en pocos días voy a publicar en Veredes. Así que bueno, le quise poner dos ejemplos. Y para cerrar esta invitación, no podía de dejar de nombrar al gran arquitecto Jorge Hervín, que en este libro del año 95, que me escrito cuando hizo su presentación, ahí en la Fundación Banco Patricio, que lo organizó Mariano Bielic y Mariela Fried, y todo el grupo que tuve la suerte que te contaba, que también me contó Ledesma, yo me recordaba, estuvo creyendo Testa, estaba todo el mundo, Sí. Testa. ¿Qué encuentro, por favor? Un encuentro maravilloso, un espacio lindísimo que desapareció en la calle Corrientes y Tucumán, Corrientes Callao y Tucumán. Y yo quería cerrar, porque uno no puede cerrar con algo de uno, sino siempre tiene que cerrar con algo de los demás, que siempre son superiores a uno. Siempre el pensamiento de los profesores, ¿no, Serena? De los clásicos, donde uno siempre trata de inspirarse. Yo trabajé en ese estudio porque el arquitecto Ledesma y Lucía Massaglia eran socios de Jorge Hervín, trabajaban en su cátedra. Yo trabajé muy poco tiempo, después Jorge falleció al poco tiempo de este libro, muy joven, pero me queda no tuve la suerte de que fuera profesor mío. Fue como tangencial, Serena, que me fui eligiendo, fui hablando, fui viendo cómo trabajaban en el estudio, participando. Y bueno, quería cerrar con uno de los textos más hermosos que yo vi escritos, que es La recta insurrecta, Sí. que aparte de ser un gran arquitecto, un gran poeta y una gran persona, Jorge Hervín. Y bueno, nos dejó a todos este recuerdo. A ver. Ahí va. Lo podés leer vos, Serena, que vos te lees tan bien, que sos tan bien, lees una voz tan linda. A ver, Sere, ¿qué te parece? Bueno, A a ver, ver, dale. es la vara muy alta. Si algo estoy seguro es que no hay nada en esta vida tan bello como una recta, que atraviesa el espacio de la nada sin tener existencia, sin origen, sin final, inmortal, perfecta. Belleza de la abstracción, intersticio de la mente, producto de la razón, imagen del sol poniente. Estoy seguro que no hay nada en esta vida tan bello como una recta. Insurrecta, Serena. Insurrecta. ¿Qué te Insurrecta. parece?
Divino, ¿no? Divino. Que para el Hermoso. cierre de la charla es arriba, arriba, ¿no, Cere? Está buenísimo. No, no, ha sido un ciclo, además de maravilloso, mira, imagínense que hace 1 hora y media más o menos que estamos, los participantes se han quedado todo el ciclo, no se han Gracias. ido, todavía aún están Les acá. agradezco a todos. Has recibido felicitaciones por el chat, ahí, por ejemplo, Lucía Mastacchia pone, maravillosa charla, querido primo, gracias. Ha sido un lujo, Charte, escucharlo. Gracias. Espero que hayan tomado nota porque yo me voy a tomar el trabajo de revisar de nuevo esta presentación, porque el contenido que se dio, las referencias que se dieron, las explicaciones, vuelvan a buscarlo, vuelvan a repasarlo, porque en serio es un lujo. Edgardo es una persona... Gracias a vos, Serena, que lo llevaste también siempre. Que Por favor. la facultad. Una persona Estos espacios muy... son necesarios para que la gente toda nos conectemos, ¿no? Totalmente. Muy generosa en el contenido, muy inspirador en el sentido de que uno tiene que leer, tiene que escribir, tiene que aprender y Sí, tiene que y estudiar. tiene que aprender de los grandes, Serena. Totalmente, por eso Tiene que hoy lo ser tenemos a Edgardo humilde, acá. humilde, Serena, humilde, y tratar de verlo en todo, ¿no? Totalmente. Un ciclo maravilloso, Edgardo. La verdad que me quiero quedar más, volvamos a repetirlo. Bueno, repetiremos y haremos otros temas, Serena. Fíjate también. Totalmente, totalmente. Buscaremos otros años, buscaremos otras épocas. Totalmente. Que ese final que le dimos con Jorge Hervín me parece que dio. Es un cierre maravilloso. Sinceramente, Edgardo, te agradezco un montón el ¿Estuvo tiempo que se lindo? tomó, pero maravilloso, hermoso, hermoso. Bueno, Mire toda la gente que todavía sigue acá sí, conectada, de lo hermoso que fue, se le entendió perfecto, el material es extraordinario, cómo se entiende a través de esta literatura la arquitectura, cómo ha evolucionado el claro, paso, y su explicación es fabulosa. Es todo un sí, lujo escucharlo, en sí. serio. Un honor. No, no, Gracias, gracias. Bueno, gracias. Acá gracias estoy por estar. viendo una, Sí, Juan, sí, las cárceles, y yo pensé en ponerlo a Piranesi, pero no, no, era como mucho material, era quizás para la próxima charla. Juan Ángel y yo, vamos a hacer otro en la encuentro. facultad, y soy unos admiradores de Piranesi y sus cárceles. Pero bueno, hubo que elegir, lamentablemente quedó afuera. Hermoso. Muchísimas Bueno, gracias, gracias, Edgardo. gracias a la facultad y a todos. Gracias a los participantes. Este es el A primer todos los ciclo participantes y los comentarios, todo. totalmente. Este es el primer ciclo de literatura. Vamos a tener dos más próximamente, el próximo miércoles y el otro, donde nos va a estar acompañando Jorge Denis y Norberto Feal, cerrando. En noviembre vamos a tener noticias, podríamos tener otro encuentro con los tres juntos, Bueno, muy bárbaro. probable, lo Bueno, vamos a ir armando. Gracias, no puedo parar de decir gracias, ha sido un bueno, lujo. gracias a ustedes, a todo el ciclo. Gracias a la facultad y a vos, Ere, que sos tan encantadora siempre. Ay, gracias, Edgardo, Gracias, muchísimas gracias a todos y Un nos vemos beso. el próximo miércoles. Si Dios quiere, chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias.